¿Qué pasa, cucañeros? ¿Cómo estáis? Yo estoy por Madrid todavía. Por cierto, os digo cucañeros porque si hacéis la cucaña, sois cucañeros. Ah, pero es que yo no quiero ser cucañero, es muy fácil, podéis dejar de hacer la cucaña. ¿Cómo? Pues una de las maneras de dejar de hacer la cucaña es aquí abajo, veis el link de Patreon. Pues vais a Patreon y os apuntáis a Patreon y es una manera de colaborar con el canal, de ayudar pues para que puedan seguir haciendo pues muchas entrevistas como esta, otro tipo de contenidos, etcétera, ¿no? Bueno, hoy voy a entrevistar a José María de Pablo. ¿Quién es José María de Pablo? Pues a lo mejor a algunos os suena el abogado tuitero, ¿no? Un abogado penalista, pues que en Twitter, pues aparte de ser profesor en la vida real, en la Universidad de Navarra aquí en Madrid, pues también es profesor en Twitter, en sus redes sociales. Y no os digo más, vamos a conocerle porque es muy interesante. ¿Qué tal, José María? Muy bien. Encantado. Como digo. Bueno, vamos a hacer una tertulia. Muy bien. Por lo que yo sé de ti, por lo que yo he visto, que es lo profesional, yo me atrevería a decir que eres abogado penalista, Sí. profesor de universidad Sí. y tuitero nivel experto. Bueno, Entonces, sí. Bueno, Sí. amateur con visos de experto en... Sí. Vamos a decir que sí. Vale, entonces, ¿qué le añadirías tú a eso? ¿Qué le añadiría yo a eso? Pues poco más, ¿no? O sea, que yo creo que es una... Bueno, sí, por supuesto, falta lo más importante, soy del Atleti. Claro, hay que empezar por... Importante. Hay que empezar por lo importante, ¿no? No te pienses que me he olvidado del Atleti, pero eso vamos a dejarlo para el final. Vale, perfecto. Atleti que es Athletic de Madrid, ¿no? Atleti de Madrid, Vale. efectivamente. Es que yo estaba preparando unas cosas para el final y no sabía si Atleti era de Bilbao o de Madrid. De Madrid. Vale. Sí. Uf. Me he fijado que en tu Twitter Sí. tienes una frase destacada Sí. que es del padre Calamandrei, ¿puede ser? Pierre Calamandrei. No es padre. No es padre, es Pierre Pierre Calamandrei. Calamandrei. Es un jurista italiano, sí. Entonces, yo ahora no estoy conduciendo, no la puedo leer, pero no sé si tú la podrías leer y explicarnos un poco, ¿no? Porque entiendo que es una frase que tú Sí. te la haces como... Sí, la puedo buscar en mi cuenta de Twitter porque Sí, claro que sí. no me la sé de memoria, como es lógico, pero es de... O sea, Pierre Calamandrei es un jurista italiano que escribe uno de los libros que más me gustan y que siempre recomiendo a mis alumnos. O sea, mis alumnos estudian en el máster de acceso a la abogacía, son futuros abogados. Y siempre es uno de los libros que les recomiendo leer, ¿no? Dice, los buenos abogados deben descubrir en todos los delitos, aun en los más abyectos, aquellos elementos de la piedad humana que mejor compaginan con su índole y que quedarían ocultos al público si ellos no fueran sus generosos descubridores. O sea, yo siempre, claro, yo soy abogado penalista y casi siempre estoy en el lado de la defensa, aunque a veces me toca ejercer la acusación, lógicamente, pero me dedico a defender personas y una persona puede haber cometido un delito o estar acusada de un delito, muchas veces son inocentes y eso no significa que sea una mala persona, que no tenga derecho a una defensa, que no tenga derecho a que se le solucione el lío en el que se ha metido, se le saque de ese problema, ¿no? Y es un poco lo que explica es un homenaje a los abogados, ¿no? Que esos argumentos de defensa a favor de los clientes, si no está el abogado ahí, pues el juez no los va a escuchar, la sociedad no los va a escuchar, ¿no? Y se le va a condenar ahí indefectiblemente si tú no lo evitas. Hay un tema muy interesante con esta reflexión que estabas haciendo y es, estamos acostumbrados a pues mira, este tipo es bueno y este es malo, ¿no? O sea, absolutos, Sí. ¿no? Gente que es muy mala. Claro, tú por tu profesión estás con gente que es, pues para el común de los mortales es muy mala, porque a lo mejor han sido asesinos, lo que sea. Claro, tú en esa gente, o sea, podrías decir que en todo el mundo hay algo bueno, ¿no? Yo creo que en todo el mundo hay algo bueno, ¿eh? Para empezar, esto de lo blanco y lo negro, una de las cosas que yo he aprendido en mi profesión es que hay muchos grises y además una escala de grises muy amplia, ¿no? Y además, como afortunadamente en los juicios penales no se juzga a una persona, sino que se juzga un hecho que ha cometido una persona, un hecho muy concreto, eso es muy distinto muchas veces de cómo sea una persona. Y luego también es verdad que, obviamente, pues, está la libertad y uno toma decisiones libres a lo largo de su vida, pero es verdad que muchas veces las circunstancias afectan a esa libertad, ¿no? Y que hay muchas veces que la gente comete delitos porque ha tenido mala suerte y está en una situación más complicada en la vida, algunos incluso porque están enfermos y por eso también hay atenuantes y hay eximentes en esos casos, y otras veces se han hecho cosas que la sociedad a lo mejor no entiende o que no se han explicado bien y que no son delitos ni
¿no? O sea, vemos muchos casos de personas conocidas que son linchadas a veces en los medios de comunicación, casos de corrupción, etcétera, que luego estudias el procedimiento y dices, pero mira, si esto ha sido un error administrativo en un caso concreto, aquí no ha habido mala fe, o sea, que siempre hay muchos grises y casi todas las situaciones tienen una explicación siempre. Después de todos los años ejerciendo la profesión, ¿hay alguien que digas, no, este solo es malo? O sea, Yo creo que yo por lo menos no los he encontrado, ¿eh? También yo tengo a lo mejor un perfil de cliente, me dedico sobre todo a los delitos económicos, aunque he llevado todo tipo de delitos, sobre todo cuando estaba en el turno de oficio, pero una persona, esto es una maldad absoluta, etcétera, yo eso no lo he conocido, ni en mi vida profesional ni en mi vida personal, ¿eh? O sea, una persona, este es malo, absolutamente malo, eso yo no lo he conocido. Y dudo mucho que exista, ¿eh? De esa manera tan radical, ¿no? Una persona que este es malo y tiene ahí una maldad absoluta. Yo creo que todos estos análisis son más ricos los que se pueden hacer. Se te conoce en Twitter porque, bueno, o sea, consigues hacer algo que... Vamos a explicar lo que son los hilos de Twitter. Sí, Un hilo de Twitter es, Twitter te limita a 100 y pico caracteres, ¿no? Entonces puedes decir poco, pero te permite encadenar varios tweets, ¿no? Entonces, pues con 30 tweets, que a lo mejor cada tweet tiene una frase, pues te permite contar una historia. A ti se te conoce, o sea, eres experto en hacer tweets, o sea, hilos de Twitter de a lo mejor 15 tweets, 20 tweets, muy cortos cada hilo, y que en 20 tweets consigues explicar pues realidades que pues de otra manera pues a lo mejor ni con 4 años de carrera habría gente que sería capaz de comprender. Entonces, antes de entrar en ese contenido, quiero saber qué es lo que te lleva a ti a decir, pues mira, yo soy profesor, tal, pero ahora encima quiero ser profesor en las redes. Sí. Pues mira, yo creo, y además, sobre todo ahora que está tan de moda la información de tribunales, la información sobre juicios, a mí sí me ha preocupado que habitualmente se informa mal sobre los juicios, ¿no? Se informa con poco rigor, muchas veces sin mala fe, también a veces por falta de conocimiento, y la gente no conoce lo que es un procedimiento penal, ¿no? Sale la noticia de que una persona está imputada o ahora investigada y ya la gente lo identifica con es culpable de un delito, y la gente sabe que estar investigado es un derecho para poder defenderse una persona con garantías, pero puede ser inocente perfectamente. Entonces empecé a explicarlo. Yo antes Twitter lo utilizaba de otra manera, mala, me divertía, una cosa personal, seguía a mis amigos, me seguían mis amigos, etcétera. Pero entonces empecé a descubrir que bueno, podía explicar estas cosas y explicar estas noticias sobre tribunales que salen en la prensa y hacerlas accesibles a la gente. Yo siempre he pensado que en el bachillerato debería haber una asignatura jurídica que se enseñara pues lo que son los fundamentos de un Estado de Derecho, la diferencia entre una querella, una demanda, una denuncia, esos conceptos básicos que yo creo que por cultura general se deberían conocer, no se conocen y bueno, es lo que intento explicar en Twitter. Y si no solo en bachillerato, quizás sí, por lo menos en las carreras de periodismo, porque es gente que luego va a tener que... Sí. Yo, mi experiencia, he conocido alguna vez a algún periodista que en lugar de periodismo estudió Derecho y es que sabe de lo que está escribiendo, ¿no? Luego también hay periodistas de tribunales muy buenos, ¿eh? Y yo conozco a varios que son muy buenos, que escriben con mucho rigor, que escriben sobre un juicio en el que tú has estado y dices, ha estado en el juicio, y luego otras veces lees cosas que no se ha enterado de nada, ¿no? Que alguien le explique, ¿no? Le ayude. Hay muchas fake news en la prensa. Sí, por lo menos en lo que yo conozco, que es en lo legal, derecho, no, sí, en lo legal, sí. Y más que fake news, malas explicaciones. O sea, que a lo mejor sobre una noticia real la explicación o la interpretación no es la correcta. Eso sí que ocurre muchas veces. Es muy habitual. Además, yo las noticias de tribunales las suelo leer porque me interesan mucho. En Twitter sigo prácticamente todos los periodistas de tribunales y sí, muchas veces pues ven noticias que dices, mira, si es de un juicio en el que he estado, por supuesto. Alguna vez he felicitado a algún periodista porque en algún juicio que he estado yo, y ves cómo te cuentan la sesión del juicio, ¿no? Lo hice la semana pasada con una noticia sobre... El Independiente, ¿no? Sí, sobre el juicio de Bank, y de, oye, que esto es perfecto, o sea, es que es un argumento, está muy bien contado, digamos, con rigor y está muy bien, pero
Pero es verdad que no es habitual, ¿no? Y que muchas veces se quedan, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, a veces en algunas informaciones sobre el juicio del Procés, lo que ahora está más en la prensa, y muchas veces se quedan más con que si el juez le ha corregido a un abogado. Si es normal, los jueces nos corrigen continuamente porque la función del abogado muchas veces es ver dónde está el listón para poder hacer la pregunta un poco más impertinente y tirar más, acercar más el ascua a nuestra sardina, y el juez nos tiene que... Y es una cosa normal, y entonces a veces lo interpretan, ¿no? Como un zasca al abogado, como darle, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Entonces a veces se quedan en esa superficie o en esa parte formal y se les escapa un contenido jurídico que ha podido tener una declaración de un testigo, que ha podido ser una prueba de cargo o de descargo muy importante, y se la dejan sin comentar. ¿Te atreverías a decir algún medio en concreto o algún tema en concreto sobre el que se generen en exceso, de modo habitual, pues noticias falsas? Sí. Hombre, vamos a ver, hablábamos del juicio del Procés. Yo sí noto que tanto de un lado o de otro, según cuál sea el posicionamiento del periodista, pues se tiende muchas veces a obviar una parte y a resaltar la parte contraria de lo que se está diciendo. Eso sí, en ese procedimiento sí que ocurre, ¿no? Y en muchos juicios en general. Yo creo, por ejemplo, se tiende más a favorecer a las acusaciones en procedimientos sobre corrupción, por ejemplo, ¿no? Luego la gente se sorprende, sale una sentencia absolutoria y hay escándalo, y a lo mejor, bueno, claro, es que la prensa solo ha estado hablando de las pruebas de cargo, no ha mencionado las pruebas de descargo, no ha informado de que hay pruebas de descargo. El juez sí que las ha visto, las ha apreciado, es independiente y absuelto, ¿no? Y a veces pues la gente se escandaliza o critica a los jueces, o temas de violencia de género, ¿no? La justicia patriarcal, esta que dicen, ¿no? El juez mira unas pruebas y si no hay pruebas absuelve, o sea, no tiene más, ¿no? Entonces eso sí que ocurre con frecuencia. De hecho, hace poco publicabas comentabas un tuit, creo que era el Consejo General del Poder Judicial, que decía que el 63,7% de las... Sí. Sí, era el 66 o algo así como por ciento de las sentencias en el año anterior, del año pasado, sentencias sobre corrupción eran condenatorias. Entonces, claro, yo destacaba lo contrario, es decir, que el 30 y pico % son absolutorias. Eso significa que 1 de cada 3 personas juzgadas por corrupción ha sido absuelta. Si a eso le suman las personas que no llegaron a juicio, que estuvieron imputadas por corrupción y se archivó porque no había pruebas ni siquiera suficientes para ir a juicio, pues a lo mejor al final, que es la experiencia que yo tengo, aproximadamente la mitad de las personas acusadas por corrupción resulta que son inocentes. Y claro, cuando es un delito de corrupción, normalmente acabas linchado en la prensa, metes el nombre de esa persona en Google, todos son noticias sobre casos de corrupción, eso lo ven sus hijos, lo ve su familia, los amigos de sus hijos, ¿no? Eso lo ven en se les juzga ya antes de que... Claro, y muchos son inocentes. Yo tengo muchos clientes acusados de corrupción. Yo creo que es casi a lo que más me dedico, es a personas acusadas de corrupción. Prácticamente me he especializado en delitos económicos, pero mucho en casos de corrupción. Y la mitad de los clientes que vienen a mi despacho imputados por temas de corrupción son inocentes. Y a lo mejor es que yo tengo mucha suerte y vienen justo a mi despacho y vienen más inocentes, pero mi experiencia es esa, aproximadamente la mitad son inocentes. ¿Y cómo podemos evitar nosotros, que no tenemos ningún tipo de formación, o sea, el común de los mortales, que nos la cuelen? Sí. Pues mira, yo suelo aconsejar... Porque a veces somos cómplices de ese linchamiento. Sí, yo suelo aconsejar leer las noticias en los medios que cuelgan las resoluciones en PDF y leer la resolución. A veces es complicado, y muchas veces también depende porque el lenguaje jurídico es complicado y hay jueces que escriben sentencias que son más fáciles de leer y otros más difíciles de leer. Hay veces que a lo mejor para el común de los mortales es más complicado porque buscar en una sentencia que es muy larga, buscar dónde están los fundamentos que tengo que leer, cuál es la parte importante. A veces pues necesitas la ayuda de alguien que te lo explique. Eso también lo hago mucho en Twitter y voy comentando esas sentencias que se han publicado en PDF. Pero yo creo que no hay más remedio que ir a la fuente. La fuente es la sentencia que ha dictado el juez. O sea, a mí si me lo pidieran diría, pues mira, sigue a José María de Pablo porque él se lee las sentencias, las resume tal. Tú no te vas a autorreferenciar a ti mismo, ¿no? Pero ¿hay algún medio, alguien que diga, pues mira, o sea, aquí, o sea, no vayas con prisa, mírate esto, tal? Pero claro, al final es complicado coger y decir, me voy a leer la sentencia... Sí, claro, efectivamente. Y también vamos a ver, depende de informaciones, o sea, que hay noticias en las que unos medios las tratan mejor que otros,
hechos, es verdad, ¿no? Pero bueno, o sea, que sí que hay, o sea, yo te puedo decir periodistas que yo sé que escriben con mucho rigor. Si tú lees a Ángela Martialay en El Independiente, si lees a María Peral en El Español, si lees a Manuel Marraco o a Joaquín Manso, estos dos en El Mundo, son informaciones muy rigurosas, y te puedes fiar y sabes que se han leído la sentencia. Tú lees una información de María Peral y sabes que se ha leído la sentencia, luego lees la sentencia y ves que está contando lo que ha pasado en la sentencia, ¿no? Yo creo que también a veces son periodistas con más experiencia, que están más acostumbrados a seguir asuntos de tribunales, etcétera, y incluso que muchas veces contrastan. O sea, que a mí muchos periodistas me llaman antes de dar una noticia: mira, voy a decir esto es así exactamente. Bueno, pues sabes que ese periodista contrasta y que siempre habla con un jurista, y tiene, porque no solo me llaman a mí, tienen un par de abogados, algún juez con el que consultan lo que van a publicar. Yo creo que eso es lo que se debe hacer. Le has metido mucha caña a un análisis bastante exhaustivo del juicio al Procés, sí. En general, cosas particulares. A día de hoy, huyendo de esa lectura de los zascas, que parece que es en lo que Sí. se centra la prensa, o sea, bueno, ¿en qué fase estamos del partido? ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el asunto? Pues el partido acaba de empezar. Es verdad que por lo que he ido viendo, obviamente no estoy siguiendo el juicio entero porque no tengo tiempo, pero sí estoy siguiendo. Hay un periodista, no lo he comentado antes, Bennett, que es inglés, que está retransmitiendo prácticamente con hilos, y cuando a veces he visto el vídeo y he visto sus hilos, es bastante fiel a lo que está ocurriendo. O sea, son también hilos muy, muy recomendables. Y a veces, cuando he llegado a mi casa después de trabajar, he visto algunos vídeos que te publica la página web de La Vanguardia, la del Confidencial. En sus canales de YouTube están publicando estos vídeos, los estoy siguiendo así. Es verdad que sí se han sentado las bases, la acusación está sentando las bases de muchas de sus acusaciones, en concreto de la acusación más complicada, que es de la rebelión, pues sí que está sentando las bases, pero queda mucho partido, sobre todo porque queda la prueba de la defensa, que se practica después de la acusación. O sea, que hay que escuchar eso. Claro, o sea, que el procedimiento, aunque aquí se están intercalando, porque ayer, por ejemplo, estos dos que declararon con intérprete eran prueba de la defensa, pero yo creo que es porque no podían venir otro día y por eso les adelantan. Pero claro, primero declaran los testigos que propone la acusación y después declaran los testigos que propone la defensa. Vale. De manera que es normal que al comienzo del juicio se incline la balanza a favor de la acusación, y luego después la defensa a veces muchas veces consigue contrarrestarlo, otras veces no. Yo no sé aquí lo que ocurrirá, ¿no? Pero el estado ahora mismo de ese procedimiento es que, obviamente, que queda mucho partido y que está siendo muy interesante. Es un juicio jurídicamente muy interesante. Yo, sin tener ni idea, porque no Sí. tengo ni idea, o sea, lo poco que yo puedo decir es que me lo pasé muy bien con Marchena. Sí. Te puedo decir que Melero me parece un tío que es muy válido. Es un gran abogado, sí. Y la verdad es que algunas cosas más, pero poco más. Sí. Por ejemplo, algún amigo abogado me dice, lo de Marchena, o sea, no es habitual. No es habitual un juez, pues, no sé, pues tan paciente, tan... Sí, a mí me está gustando mucho la manera de llevar el juicio de Marchena por dos cosas. La educación, o sea, cómo trata... Yo creo que él es consciente, esto a veces en juicios mediáticos, juicios que se retransmiten en directo, el presidente de la sala puede caer en la tentación. Él sabe que si abronca al abogado eso va a abrir el telediario y puede caer en la tentación de ser más protagonista. Las intervenciones que está haciendo Marchena son las que tiene cualquier juez en cualquier juicio, es una cosa normal, pero no está cayendo en esa tentación de ser protagonista, y lo está haciendo con mucha educación, tratando bien. O sea, él corrige a los abogados, a los fiscales, pero lo corrige con educación, con respeto, explicando las cosas, fundamentando sus decisiones, ¿no? Y la otra cosa que me está gustando es que está siendo imparcial, es decir, no se está limitando esto. Cualquier abogado que escuche esta entrevista dirá, esto es así. Es muy habitual que los jueces permitan más a los fiscales que a los abogados, y tengan un poco más de manga ancha a la hora de permitir interrogatorios un poco más en el límite a fiscales que a los abogados defensores. Y aquí está siendo absolutamente imparcial. Lo que no le está permitiendo a las defensas tampoco se lo está permitiendo a la fiscalía, y viceversa, y está atando en corto por igual a las dos partes. A mí me parece que está llevando el juicio de una manera magnífica. Y hay otra cosa que yo no sabía que existía, que es que puede haber un juicio y puede haber humor en el juicio. Sí, claro, sobre todo en un juicio largo. En un juicio largo no hay más remedio que como en cualquier trabajo, en cualquier reunión, en cualquier situación. Y además, según va avanzando, sobre todo si es gente que se conoce, yo creo que en este juicio del proceso casi todos son abogados con bastante experiencia, que yo creo que ya conocen a los magistrados,
y claro, es que pasan 8 horas juntos en esa sala, ¿no? Incluso con los propios acusados, ¿no? Entonces, claro que es normal que haya bromas, que haya dentro de la seriedad y de la formalidad lógica de un juicio, pues es normal que obviamente que haya ese humor, ¿no? Y esa relajación a veces. Claro. A mí me gusta mucho, pero a veces al principio se me hacía un poco extraño, porque claro, Sí. tú tienes ahí sentados Sí. a gente que se le está acusando de Sí. una cosa pues más o menos grave. Sí. Y claro, ves ahí que a veces comentan entre ellos en el jurado haciendo broma o que Sí. yo que sé, y entonces a mí me sorprende. Sí, claro, también es verdad que, o sea, esto pasa, ¿no? Como no sé, si te imaginas a unos cirujanos haciendo comentarios durante una operación, de que seguro que los hacen y hacen un chiste y no sé, pero le está operando, pues claro, unos magistrados están acostumbrados a tener en el banquillo a señores a los que les piden 20 años de cárcel, ¿no? Entonces, claro, obviamente, pues dentro del respeto, por supuesto, siempre, ¿no? El respeto que tienen que tener y guardar unas formas y guardar una formalidad y cumplir con los ritos de la ley, ¿no? Con los trámites procesales correctamente, pues claro que se permite, pues eso, una cierta relajación a veces. O sea, no se lo toman mal los abogados defensores ni nada. No, al revés. Yo creo que se agradece. Sobre todo, hombre, si es un juicio de media hora es distinto, pero en un juicio de varios meses, 8 horas al día, están agotados, es normal y yo creo que eso se agradece. Al final serán amigos, claro. Sí, no, claro. Yo en algún macrojuicio, que también es otra de las cosas que me especializo últimamente, en macrojuicios largos, y en algún macrojuicio ha terminado el juicio y hemos organizado una cena, a veces abogados, fiscales y magistrados. O sea, esto se ha hecho a veces, ¿no? Es casi una costumbre que se ha instaurado, no se hace siempre, pero en muchas ocasiones. Pero claro, has estado Sea cual sea la sentencia. Efectivamente, antes de la sentencia, por supuesto, muchas veces. Vale. Termina el juicio, llevas 6 meses ahí en la sala, pegándote tal, y termina y organizas una cena y van los fiscales, van los jueces, van los magistrados, el secretario judicial, los funcionarios que estaban ahí, el agente judicial, y se organiza. Eso lo hemos hecho en muchas ocasiones. A mí un abogado me dijo que hay como una norma no escrita que se respeta muchísimo, que es, o sea, un abogado nunca le pregunta a un juez por un caso. O sea, es como que no está escrito, o sea, lo puedes hacer, pero Sí. nunca se... Sí, no se le debe preguntar. Y entonces, mi pregunta es, claro, si hay una relación de amistad, claro, eso supongo que Sí. hay que hacer un trabajo muy importante de separar lo Sí. humano, lo de Sí. luego, ¿no? Sí, pero bueno, también, hombre, vamos a ver, aquí hay una cosa muy importante que es el secreto profesional, ¿no? Y a mí también si me pregunta, no un juez, sino un amigo me pregunta por algo de un procedimiento que yo estoy llevando de un cliente mío, etcétera, pues obviamente no le voy a contestar, le voy a cambiar de tema, ¿no? Porque es secreto profesional. Y un juez también. Claro, entre abogados y jueces que saben que las dos partes tienen secreto profesional, pues eso siempre esa separación se va a respetar siempre. Hay una cosa que dijiste relacionado con ese tema en tu Sí. Twitter, que es que el testimonio de Trapero había sido uno de los más, o sea, hasta el momento, de los más, de los más importantes. Sí, los más... sí. ¿Por qué? Sí, vamos a ver, primero, el testimonio de Trapero fue sorprendente porque yo pensaba que no iba a declarar, porque él tenía el derecho a acogerse a no declarar, ya que está acusado Sí. por los mismos hechos en la Audiencia Nacional. Bueno, fue su estrategia y fue la decisión de su abogado. Y luego porque no fue una declaración, digamos, favorable a los acusados, y sobre todo habla de un momento que yo creo que es muy importante para la acusación de rebelión, que es la reunión que hay el 28 de septiembre entre los mandos de los Mossos y parte del gobierno de la Generalitat. Está Puigdemont, está Forn, bueno, Castellví, ¿no? Que también habló. Exacto, que habló también. Entonces, claro, esa es una reunión en la que los Mossos le dicen claramente a algunos de los acusados: si hay referéndum el 1 de octubre va a haber violencia, y va a haber violencia. Y lo que viene diciendo el Tribunal Supremo, aquí todavía no hay una jurisprudencia establecida, se va a establecer en la sentencia que se dicta, o sea, hasta ahora hay un auto de procesamiento que es un auto, no es una sentencia, pero sí se ha hablado, tanto por el juez Llarena como después cuando se han ido recurriendo y se han ido confirmando esos autos, que la violencia que exige la rebelión, para podérsela atribuir a una persona concreta, basta con que esa persona tenga el dominio del hecho, lo que llamamos los juicios, es decir, que sepa que permitiendo ese referéndum era esperable que haya violencia y aún así lo haya mantenido, ¿no? Entonces, claro, esa declaración es una bomba para las defensas, porque uno de los elementos más difíciles de probar aquí no es la violencia, que yo creo que la violencia es bastante evidente, y uno lee el auto de procesamiento, se describe un montón de hechos violentos. Yo creo que poner murallas humanas para impedir a la policía hacer su trabajo, etcétera, es violencia,
pero yo sí veía más difícil atribuir la violencia a los organizadores del referéndum, ¿no? Que el hecho de que tú organices una manifestación, por ejemplo, no te culpa de que haya parte que luego actúen violentamente, ¿no? Y claro, esa reunión sí es una manera de poder atribuirles esa violencia porque ellos están avisados, están advertidos de que lo que están organizando son unos hechos que van a derivar en violencia. ¿Y cómo es entonces? Claro, aquí es como que estamos viendo la misma película en la misma pantalla, pero estamos viendo películas diferentes. O sea, ¿cómo puede ser que declara trapero y todos, Pilar Rahola sale a la gente diciendo héroe, ¿no? O sea, porque gracias a lo que ha hecho Trapero se demuestra que la policía iba por libre, iba por separado del poder de ese momento, entonces... Sí, pero yo creo que esto es por una interpretación incorrecta que se está haciendo, yo lo estoy leyendo muchísimo, ¿no? Que el delito de rebelión exige un cuerpo armado o exige armas. Vamos a ver, la rebelión del Código Penal del 95, que es por el que se les está juzgando, no exige armas. Lo que dice es que si hay armas es un agravante, es un tipo agravado, se aumenta la pena es mayor, pero hay un tipo básico con una pena inferior, que es la rebelión sin armas. Entonces no es necesario un grupo armado, no es necesario que los Mossos estuvieran, que luego será discutible, se podrá aprobar o no, pero no es necesario que los Mossos estuvieran a las órdenes de los rebeldes, digamos, para que esto sea un delito de rebelión. Luego volveremos un poco sobre este tema. Hay otro tema que también tocaste, sí. Que aquí quiero que me cuentes un poco la historia, porque bueno, el proceso la conocemos todas, pero esta yo, la verdad es que he estado un poco a continuar seguido y creo que es interesante, que es el caso de Juana Rivas. Sí. Entonces, hasta donde yo sé, es una madre de familia que se lleva a sus niñas a Italia, ¿puede ser? Sí, sí. Porque... no, bueno, se los trae de Italia y no los devuelve a su padre que está en Italia, o sea, creo que es al revés, pero vamos. Vale, pues si me puedes explicar un poco la historia y luego vamos a... Sí, o sea, el tema de Juana Rivas es un caso de sustracción de menores, es decir, como ocurre siempre en este tipo de separaciones o divorcios en los que hay un conflicto por la guarda y custodia de los niños, etcétera, hay un régimen de custodia y en un momento dado ella tiene que entregar los hijos al padre porque tiene el derecho de visitas. No lo hace y además los esconde, no dice dónde están, ¿no? Entonces, claro, el problema es que eso es un delito muy grave, es un delito de sustracción de menores, pues tiene unas penas, bueno, ya hemos visto, la sentencia le condena a, creo recordar que eran 5 años de prisión, sí. Y sobre todo, lo más importante, claro, que ella está hablando de que lo que está defendiendo a sus hijos, pero una de las penas que tiene ese delito es la pérdida de la patria potestad. Entonces, durante unos años, ¿no? O sea que no me acuerdo cuántos años le han correspondido, pero es prácticamente hasta que sean adultos sus hijos, ¿no? Entonces, claro, ha estado muy mal asesorada. A mí me viene una cliente con este problema y lo primero que le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es entregar a tus hijos. ¿Por qué ya no los entregaba? ¿Por qué motivo? Claro. Ella decía que porque era un maltratador su marido. Yo ahí no entro. Yo sé que hay una sentencia, lo que pasa es que de muchos años antes, de conformidad. De las sentencias de conformidad hay que sospechar porque muchas veces, para no arriesgarte a entrar en la cárcel, aceptas una conformidad por una pena inferior que no vas a tener que entrar, aunque tú te sientas inocente, y no, es una manera a veces de no arriesgarse. O sea que las sentencias de conformidad siempre hay que ponerlas entre paréntesis, pero el hecho es que hay un juez que, a pesar de esa sentencia que condena por un delito de violencia de género al exmarido de Juana Rivas, el juez entiende que tiene ese derecho de visitas. Si no se cumple, es un delito de sustracción de menores. Aquí, ¿cuál ha sido el problema? Que se ha ideologizado ese caso y se ha intentado utilizar a Juana Rivas como bandera de una ideología determinada y se le ha hecho mucho daño, porque es que va a caer. Si no consigue que le estimen el recurso de casación que ha puesto, y veo muy difícil que se lo estimen, va a tener que ingresar en prisión. ¿Le estimen el recurso de casación? O sea, contra la sentencia que se ha dictado ahora, que resolvía el recurso de apelación, que había un recurso de casación ante el Supremo. Lo que pasa es que un recurso de casación ante el Supremo contra una sentencia de apelación es una sentencia por causas muy tasadas, es muy complicado, le veo muy pocas posibilidades, casi nulas, que se lo estimen. Por lo tanto, lo tiene, salvo que la indulten, tiene el ingreso en prisión a la vuelta de la esquina. Y esto es por un mal asesoramiento, porque se asesoró por una política en lugar de por un abogado. Y es curioso porque aquí, o sea, me acuerdo de la campaña de Juana está en mi casa. O sea, toda la gente la metía en su casa. Sí. Y ahora va a estar en mi celda, ¿no? En mi celda. Efectivamente, sí. No, esto fue...
A mí lo que me pareció más escandaloso también fue la reacción de los políticos, de todos los partidos. O sea, prácticamente durante todo el mundo salió en defensa de Juana, de una persona que estaba cometiendo un delito. Es que estaba cometiendo un delito. Luego tú puedes solidarizarte más, puedes entender más si es víctima de violencia, si no, si a lo mejor tienes que pedir, bueno, pues que haya un tipo de protección, si le va a entregar a los niños, que lo que sea. Pero lo que no puedes hacer es que una persona esté cometiendo un delito y que salgan líderes políticos, y yo creo que aquí salieron de todos, del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de todo, salieron a defender a esta señora y prácticamente hacer una apología del delito de sustracción de menores. A mí me pareció una cosa escandalosa. Claro, aquí está el otro tema, que es la responsabilidad que tienen aquellas personas que en la sociedad tienen una voz autorizada, una voz reconocida, y que sin tener ningún tipo de conocimiento de nada, o sea, la lanzan, o sea, la acompañan al precipicio. Sí, yo echo mucho de menos en los políticos actuales respeto hacia las decisiones de los juzgados. Pasó, por ejemplo, con la sentencia de La Manada. Pues dices el voto particular. Claro, contra el voto particular, incluso contra la misma sentencia, ¿no? Porque en lugar de por agresión se condenaba por abuso, etcétera. Bueno, primero porque no se utilizaba la palabra violación, es que es agresión o abuso en el derecho español. Puedes cambiarle si quieres el nombre del delito. Antes se llama violación, ahora es agresión sexual, ¿no? Pero bueno, hay unos jueces que han examinado toda la prueba, que han visto el juicio, que en ese caso además han visto algo que no hemos visto nadie, que es el vídeo de la agresión concreta, porque resulta que está grabada en vídeo y se vio como prueba. Yo creo que hay que respetar su decisión. Que uno puede discrepar. Mi trabajo en parte es discrepar de los jueces y recurrir sus resoluciones cuando perjudican los intereses de mis clientes, pero bueno, eso es lo que han hecho las partes, han recurrido, que es como... Claro, que desde el Poder Ejecutivo Legislativo se ataque al judicial de esa manera, como ocurrió con esa sentencia, pues me parece muy, muy poco compatible con el Estado de Derecho. Claro, lo del caso de La Manada que comentabas, claro, aquí al juez que hizo un voto particular, los medios le hicieron a él un juicio particular. Efectivamente. Medios que no habían visto el vídeo en el que él se basa para su voto particular. Porque este vídeo no lo ha visto nadie, claro. Claro, lo han visto los jueces, los abogados. Porque además ese juicio creo que fue a puerta cerrada. Ese tipo de juicios muchas veces, para proteger la intimidad de la víctima, se hacen a puerta cerrada. No estoy seguro, pero creo recordar que fue a puerta cerrada. Por supuesto, ese vídeo fue a puerta cerrada. O sea, ese vídeo no se ha hecho público, como es lógico, por respeto a la víctima. Pero claro, tú que no has visto el vídeo, no has visto la prueba, pues oye, además que es una cosa, que haya un voto particular es algo perfectamente normal. Son tres jueces, es lógico que haya un 2 contra 1, o incluso 3 que no se pongan de acuerdo y tarden en dictar la sentencia porque cada uno de los 3 está votando una decisión diferente, ¿no? Uno a lo mejor vota por agresión, otro por abuso y otro por absolución, y entonces cuesta más que... Entonces, que haya un voto particular, pues es una cosa normal, es una cosa lógica, ocurre, y no hay que darle más vueltas, ¿no? O sea, yo sin tener ni idea, sí. Yo barrunto en mi cabeza, sí. Digo, ante un caso que ya estaba juzgado y la sentencia estaba dictada por la prensa y por la sociedad, sí. Que un juez tenga atrevimiento de hacer un voto particular a la... Sí, demuestra mucha valentía. Y que realmente algo raro había en eso, sí. Que no era como tan evidente, quizás, sí. No sé el qué. Tú ves el voto particular. Si lo que cuenta el juez que sale en el vídeo es cierto que sale en el vídeo, dudas mucho de la falta de consentimiento en esa relación sexual. Entonces, o sea, que efectivamente pues parece que tiene cierto sentido, lo cual no significa que esté en lo cierto, porque estos son unos delitos muy difíciles de juzgar. Sobre todo porque tienes que juzgar hechos que son internos, ¿no? Si hay consentimiento o no de la víctima, eso es una cosa interna, la juzgas por los hechos externos, pero te puedes equivocar. Ahí efectivamente hubo un 2 contra 1, luego en el Tribunal en el Tribunal Superior de Justicia, en el recurso, dieron la razón a los dos, no al del voto particular, ahora queda el recurso de casación, pero bueno, es que un juez discrepe de los otros dos, y mientras lo haga de una manera fundada en derecho, sin cometer ninguna ilegalidad, pues es una cosa razonable y que ocurre con frecuencia. El derecho no son matemáticas, el derecho admite siempre muchas posiciones y muchas opiniones sobre el mismo hecho. Volviendo al tema del procés, si te dijera, oye, pues mira, ¿con quién te quedas? No porque estés de acuerdo, sino desde un punto de vista profesional, digas, pues mira, si me tengo que quedar con alguien, me quedo pues con este magistrado,
con este abogado, Bueno, a mí me está gustando mucho Javier Melero, la defensa que está haciendo Javier Melero. Es el de Forn y Romeva, Es ¿no? el de Forn y Romeva. Está haciendo... No sé si es Forn y Romeva. Ah, no, verdad, es Forn no. y otra persona. Sí, no, pero no es Romeva, Romeva. el de Romeva es Junqueras y Romeva, Sí, ¿no? efectivamente. Es Forn y... No me acuerdo quién es, pero vamos, yo creo que sobre todo la defensa más importante que está llevando es la de Forn. Y la más... Tiene una de las defensas más complicadas, que es la de Forn, porque claro, era el superior de los Mossos en realidad, era el consejero de Interior. Es una defensa muy... Y está haciendo una defensa muy técnica, muy acertada, sin meterse en temas políticos, en temas ideológicos, etcétera. Y bueno, está haciendo una defensa lo que hace un buen abogado. Vamos a intentar atacar las pruebas de cargo y defender las pruebas de descargo. Y lo está haciendo con tranquilidad, con respeto, sin estridencias. Yo creo, para mí, quien sale más reforzado de lo que llevamos de juicio es Javier Melero. ¿Y crees? Porque es verdad que cuando todo empezó se hablaba mucho de hay un tipo de defensas que es más legal, otro que es más político. Sí. Claro, al final eso supongo que es una decisión que toman consensuada con su cliente, pero que eso afectará al cliente. O sea, por lo que tú me dices. Sí que afecta al cliente. Yo no aceptaría, yo estaría encantado en estar en este juicio. Yo creo que cualquier penalista le hubiera gustado estar en este juicio, ya sea en la acusación o en la defensa, porque además hay argumentos para defender las dos posturas, porque al no haber jurisprudencia sobre rebelión se pueden defender muchas cosas. Pero no despistas tampoco, ¿eh? No, claro, obviamente, pero es así. Pero si a mí me hubieran contratado en cualquiera de las defensas, yo sí habría puesto como exigencia que sea una defensa técnica, no una defensa política. O sea, pero no porque esté o no esté de acuerdo con las ideas políticas de los acusados, sino porque les va a perjudicar una defensa política, porque ellos lo que tienen que conseguir en el juicio no es ganar unas elecciones, lo que tienen que o ser unos héroes o unos mártires, lo que tienen que conseguir es que les absuelvan o que les impongan la pena más pequeña posible. O sea, es que parece una tontería, pero 25 años de cárcel son 25 años de cárcel, ¿eh? O sea, que no les están pidiendo 6 meses de prisión, no es como para arriesgarse. Yo cuando vi la declaración de Junqueras el primer día y que se limitaba a acusar al tribunal de hacer un juicio político y lo que dijo, y que prácticamente renunció a defenderse, a mí me sorprendió mucho. O sea, que una persona que se está jugando 25 años de prisión por rebelión renuncia a defenderse, que es la impresión que a mí me dio en esa declaración. Pero es algo muy sorprendente. En un juicio te tienes que defender, y si te están pidiendo una pena tan alto, te lo tienes que tomar en serio y tienes que... Porque te estás jugando mucho. Aunque crees que es injusto, yo creo que lo suyo sería, como creo que es injusto, voy a ir a por todas a ganarlo. Claro. Es que precisamente si es injusto, oye, pues tengo razón, más fácil todavía, voy a demostrar que es injusto. Es más complicado cuando tu cliente es culpable, porque muchas veces hay pruebas de cargo, pero cuando eres inocente, pues si ellos entienden que no hay violencia para la rebelión, que lo demuestren, que es lo que está tratando de hacer Javier Melero, ¿no? ¿La sentencia ya está escrita? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Y por qué más siendo el Tribunal Supremo. Y los magistrados que hay en ese tribunal, son unos magistrados, para mí, de una fiabilidad total. O sea, en ese tribunal están algunos de los mejores juristas que tenemos en España. Está Marchena, está Luciano Varela, está Antonio del Moral. O sea, es un tribunal de toda... yo estoy convencido que ahora mismo no tienen una idea de cuál va a ser la sentencia. Y ya con el juicio empezado, etcétera, ellos van tomando notas, van viendo la prueba, están esperando la prueba de descargo, y cuando termine el juicio, pues tomarán su decisión, pero por supuesto que no está escrita. Porque no se cansan de repetirlo, ¿eh? Claro, por supuesto, pero es que además... Es como una especie de desprecio, ¿no? Claro, y es que además creo que es un error. O sea, yo creo que hasta te compensa estar remachando el tribunal, seguro que está quedando convencido de que somos inocentes. Yo, si me pongo de su lado, ¿no? Pero todo lo que están remachando de que la sentencia... Es que atacar al juez que te está juzgando no es una buena idea, ¿eh? Esto es como el que se pasa el partido protestando al árbitro, pues claro, al final el árbitro te va a coger manía y en caso de duda va a pitar contra ti, ¿no? Pues en un juicio, hombre, trata bien al juez, es el que va a tomar la decisión. No le ataques, llévate bien con él. Hay que llevarse bien con los jueces. Un abogado que se lleva mal con los jueces, yo creo que es un error gravísimo. Es que hay abogados muy buenos, no solo Melero. Jordi Pina es un abogado muy bueno. O sea, hay abogados que son muy buenos en ese juicio, y ellos saben perfectamente que el Tribunal Supremo es neutral, que van a dictar una sentencia en conciencia, van a tomar una decisión en conciencia,
y que pueden convencer al tribunal. Antes de acabar haremos un juego al final, pero antes de... Qué bien. antes del juego final, hay un tema, que es el tema de los indultos. Sí. Primero creo que me expliques lo que es un indulto, y a partir de aquí te voy a hacer Sí. la... Pues mira, un indulto es una medida, esto sí es una cosa que desde hace varios siglos yo siempre he dicho que sería bueno, yo no soy partidario de eliminar los indultos, yo soy partidario de que siga habiendo indultos, pero sí que se haga una ley más actual, sobre todo donde se garantice una mejor motivación de los indultos, incluso un mayor control de los indultos por parte del Poder Judicial. Claro, ¿qué ocurre? La aplicación pura y dura de la ley a veces puede llevar a injusticias, y puede que a veces la gente comete un delito en unas circunstancias en las que la ley le impone una pena, el juez no tiene más remedio que imponer esa pena, pero vas a la circunstancia concreta de esa persona, a la situación en la que cometió el delito, etcétera, y dices, es injusto que tenga que cumplir esta pena y se le puede indultar, ¿no? Pues por ejemplo, una persona que se le juzga 20 años después del delito, por ejemplo, aunque ahora están previstas las dilaciones indebidas, etcétera, ¿no? Entonces, o un delito cometido en el que no has podido aplicar una eximente de legítima defensa o de estado de necesidad, pero sí que lo hay en muy buena parte, dices, bueno, mira, o sea, el indulto es una manera de corregir injusticias que pueda crear la propia ley, o una ley que está mal redactada, no lo sé, hay muchas posibilidades que te pueden llevar a un indulto. Está para eso, obviamente no está para una decisión política y para decir, este es de mi cuerda, darle indulto, o me interesa para llegar a un acuerdo con este partido, lo que se está hablando ahora, voy a indultar a estas personas. Eso es lo que es la ley del indulto. Vale, pues claro, sabiendo lo que es o lo que debería ser un indulto, sí. ¿Cómo metemos esto en, pues, dicen, oye, si gana el PSOE, va a indultar a los presos? Claro, si eso realmente eso puede pasar, y si realmente pasa, ¿en base a qué? Es decir, o sea, eso puede pasar porque, desgraciadamente, ahora mismo el indulto es una decisión del Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia y del Consejo de Ministros. Y no han de justificar nada ellos. Efectivamente, por lo tanto, les pueden indultar. O sea, que es más que legítimo, es legal, es algo legal. Claro, lo que sí que escandaliza es que se esté hablando como parte de una campaña electoral, el indulto sí, el indulto no. A ver, indulto sí, si efectivamente se ha creado una situación de injusticia, pero si les voy a indultar porque así me van a apoyar para que me apoyen al presentarme a presidente del gobierno y que me apoyen y hacer un pacto de investidura, no me salía la palabra investidura, si es para un apoyo en una investidura, pues claro, eso es reírse del Poder Judicial, explícaselo tú a la policía judicial que ha investigado el delito, a los jueces que se han comido un juicio de 8 meses, a los fiscales, etcétera, explicarles que después de todo ese esfuerzo, en un consejo de ministros de media hora se desindulta y se anula esa sentencia que han dictado. Y por eso yo sería partidario de exigir una mayor motivación al indulto, con un control del Tribunal Supremo que pueda anular indultos que no estén suficientemente motivados. O sea, la ley del indulto, yo creo porque que ahora, según tengo entendido, o sea, te dicen yo te indulto y no tienen nada. No han de justificar. Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, eso te permite hacer una utilización política del indulto. ¿Por qué las sentencias las dicta un poder distinto? Pues para que no se meta ahí la política, y está el Poder Judicial que no entra en política, ¿no? Claro, el indulto a veces es un entrar el Poder Ejecutivo en el judicial, ¿no? Entonces, eso en un Estado de Derecho, pues salvo que haya una causa suficiente. Hablando de esto, me había antes del juego, estamos retrasando. Sí, con las ganas que tengo de jugar. El otro día me explicaron una cosa, pero no si no la conoces, pues da igual, ¿eh? Sí. Que es que sé que en Semana Santa, creo que es en Málaga, se escoge a un preso, sí, y se dice, como con Barrabás, y se dice, sí, se le indulta. Sí, es una tradición, sí. Entonces, eso, o sea, ¿por qué? O sea, bueno, un poco... Sí, bueno, sorprende, o sea, porque es el pueblo que dice... Sí, es sorprendente. Hombre, vamos a ver, sí creo que no se indulta a cualquier preso, y sí creo, o sea, tampoco conozco el asunto bien, pero por lo que he leído alguna vez, yo creo que sí se mira que sea un preso que esté arrepentido,
que haya cumplido además una parte importante. Creo que se mira ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, eso es un tipo de indulto. Hombre, pues efectivamente, por una tradición, pues normalmente el indulto suele tener otro sentido, ¿no? Pero sí es verdad que no es indultamos a este y ya está, sino que yo, por lo que he leído, creo que se hace una selección de alguna manera, digamos, fundada, ¿no? El cuál es el preso al que se indulta. Normalmente tú ejerces abogado, entonces Sí. ahora, espérate, esto va a quitarte toda la seriedad que tienes, pero A ver. espera que no me mate, te va a quitar toda la seriedad, vas a hacer de juez. Vaya, ten en cuenta que luego mis clientes ven el vídeo. Ya. Y los jueces ven el vídeo también. Entonces... No, pero eso te humaniza ya, pues mira, es buen tío, es algo penalista, pero es buen tío. No, va a ser una tontería. Yo te voy a decir temas o nombres o tal, Sí. y entonces tú dirás, pues absuelvo, pum, y pegas un golpe, o condeno, y vas a poder matizar, ¿vale? O sea, no va a ser, o sea, no te voy a poner en aprietos especialmente. Vale, esperemos. Por ejemplo, Esperemos. el tratamiento que los medios de comunicación en general, luego, o sea, tú puedes Sí. decir un matiz, pues mira, pues condeno, pero a esta persona, ¿vale? Sí. El tratamiento que han hecho los medios de comunicación con el tema del procés. Pues... Si no suena. Pues condeno con excepciones, obviamente, ¿no? Aquí podríamos indultar a estos periodistas de los que hemos hablado, y más que me he dejado, ¿eh? Hay periodistas de tribunales muy buenos, ¿eh? No te he dicho que al final de esto hay una sorpresa dentro de la guantera, me he olvidado de Sí, decirte. te voy a dar flojo. Sí, porque si salta Aaron Sí, no podremos... salta Aaron. No, pero puedes darlo. Pues salte el airbag. Las defensas de los presos en el juicio del procés. Uf, es que eso estaría empate, ¿eh? Estaría empate, porque hay defensas mejores que otras, y además no voy a criticar aquí en un vídeo unas defensas en concreto, con lo cual eso... Absuelvo. Sí, además tengo una causa de abstención, no puedo juzgar porque algunos de esos abogados son amigos míos, con lo cual la amistad manifiesta te impide juzgar, entonces ahí me tengo que abstener. Perfecto, pues abstención. Sí, abstención. Pero bueno, estamos a punto Sí. ya de poder abrir la guantera, ¿eh? La parte de acusatoria. La parte acusatoria, pues mira, vamos a absolver a la Fiscalía. A la Abogacía del Estado la podemos absolver. La acusación popular es que yo creo que ni está ayudando ni perjudicando la parte que he visto. Sinceramente yo creo que están ahí y que si no estuvieran sería todo exactamente igual. Vale. Marchena. Marchena le absolvemos. Yo creo que está llevando el juicio fenomenal. Hay que esperar a la sentencia, y que sea una buena sentencia, bien fundamentada, que sea una sentencia. Lo que tienen que ser las sentencias, lo importante de las sentencias es que quien pierda el juicio sepa por qué lo ha perdido, que se le explique por qué. O sea, si la sentencia es absolutoria, que las acusaciones sepan por qué es absolutoria, esté bien explicado, y aunque discrepen, sepan que es una argumentación correcta, y viceversa. Si es condenatoria, que las defensas sepan por qué se ha condenado, y aunque puedan discrepar, sepan que hay motivos jurídicos para esa condena. La separación de poderes en España. Pues mira, yo la absolvería porque, a pesar de los intentos del legislativo y del ejecutivo de influir en esa separación de poderes, yo creo que el Poder Judicial se defiende bien. Y creo que la clase judicial en España, o sea, lo que llaman la clase judicial, los jueces en España, en su inmensa mayoría, con excepciones como en todas las profesiones, en su inmensa mayoría son unos jueces independientes, con una gran preparación, que dictan las sentencias en conciencia y que trabajan más de lo que deberían trabajar atendiendo a lo que cobran. O sea, que les vamos a absolver. Perfecto. Ahora ya vas a poder casi abrirla, ya hemos terminado el juego, pero es que me ha venido una pregunta a la cabeza. Hablabas de la independencia del Poder Judicial, de los jueces que hay en España. En Cataluña se ha hecho mucha broma con que ya ha salido en programas de humor, pero también en medios de comunicación pues, serios, que si Marchena estaba controlado por el Partido Popular, o sea, no sé de información si de Marchena como que era bueno, pues que estaba allí puesto, pero que vamos. Sí, hombre, vamos a ver, Marchena está donde está porque ha llegado a donde está y porque es un jurista con el prestigio que tiene Marchena. Yo creo que todas estas bromas vienen a raíz del famoso, no sé si era un SMS o un WhatsApp, de que iba, bueno, cuando le querían nombrar a Marchena para el Poder Judicial, etcétera. Pues mira, Marchena iba a ser candidato a vocal del Poder Judicial por un partido político, y que desgraciadamente yo creo que ese es todavía lo que
digamos, donde podríamos condenar a la separación de poderes es que todavía la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial la hacen políticos, cuando yo creo que la deberían hacer los propios jueces para que eso sea independiente. Pero Marchena tuvo la decencia de que, en cuanto se enteró de que había un partido que quería utilizarle para digamos, ocupar ahí el Consejo General del Poder Judicial, decidió retirar su candidatura y renunció a ser vocal del Poder Judicial, y por eso está en este juicio. O sea que yo creo que la independencia de Marchena para mí está fuera de toda duda. Está absuelto. Sí, totalmente. Bueno, pues ahora esto, o sea, yo te lo regalo, pero supongo que no querrás ir con esta oficina. No lo quiero. Entonces ahora ya puedes abrir la guantera. Una guantera. Sí. A ver. Ahí hay una cosa roja. Aquí hay una cosa roja. Por eso te decía que tenía miedo de si Atleti hombre, era... está muy bien. A ver, claro, es cutrecillo, pero digo, claro, el detalle de me he acordado. Claro, lo voy a enseñar a la cámara. Aquí el escudo del Atleti, como debe ser. Claro. No es la elegancia personificada, pero es un detalle. Claro. No, pero mira, está muy bien porque es el escudo de siempre, porque nos cambiaron el escudo... ¿Ah, sí? Sí, cambiaron Yo el eso escudo. lo sabía, fíjate. Sí, cambiaron el escudo hace un par de años y los que somos del Atleti de toda la vida le tenemos cierto cariño al escudo antiguo, igual que le tenemos cierto cariño al Calderón, y aunque nos guste también mucho el Metropolitano. Y nada, y está muy bien, lo pondré ahí en mi despacho ahí en recuerdo de esta entrevista. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.